Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os voy a dar unos pequeños consejos para que podáis comprar una finca. ¿Qué es lo que yo hice? Primero tenéis que mirar mucho en la zona que os interesa. Tenéis que saber si es una zona que llueve, que no llueve, si hay posibilidades de que hayan terrenos que sean fincas rústicas y que el precio pues esté bastante bien. Lo importante es que en una finca rústica haya una construcción que salga en las escrituras, porque si no hay una construcción, hay en muchos ayuntamientos y en muchas zonas que no te dejan poner ni una roulotte y eso no interesa, porque si uno quiere hacer allí un huerto y para ya cambiar de vida y vivir allí, pues tiene que tener donde vivir. Entonces también antes de verla o de enamorarse de algo, es importante que vayáis al ayuntamiento y preguntéis si allí hay posibilidad de edificar, aunque no esté en las escrituras. Si están las escrituras, muchísimo mejor, porque os evitáis que haya un cambio en el ayuntamiento y que de una zona que se podía construir, que no se pueda construir, que esto ha pasado en muchos sitios. ¿Vale? Pero si ya está en la escritura, pues eso ya es inamovible. Entonces, lo importante, ver la finca, ver la zona, que haya posibilidades de tener agua. Si no hay ningún aljibe, vosotros podéis fabricar un aljibe y hacer recogida de aguas. Y si no, podéis hacer un cobertizo y en el cobertizo poner un canal y poner un depósito, que hay muchos, de plástico, y allí podéis almacenar el agua. O sea, hay muchas maneras, muchísimas. Si hay una casa, evidentemente, todo lo que es el tejado, podéis recoger el agua. Cada tejado que veáis, cada tejado que podáis hacer, cada cobertizo, tenéis que poner recogida de aguas con cualquier depósito de plástico que tengáis, pequeño, grande, o sea, eso es lo más importante porque el agua es el tesoro para la huerta y para muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, es muy importante también ver hacia dónde va el agua cuando llueve. Cuando tú ves que, o sea, un día que llueve mucho, tienes que mojarte y ir a ver hacia dónde va, hacia qué parte de la finca tú podrías hacer como un pequeño embalse para también hacer recogida de agua. ¿Eh? Después, estas son cosas técnicas, ¿no? Que se pueden ir aprendiendo y se pueden ir mirando y se pueden consultar. Pero claro, si tienes la finca. Si no tienes la finca, entonces no puedes hacer nada. ¿Cómo consigues la finca? Pues mira, lo primero es al propietario preguntarle si hace mucho que lo tiene a la venta, si hay alguien que ha estado interesado, quién lo tenía antes, si hacía mucho tiempo que está sin cultivar. Esta información es muy importante para poderle hacer una oferta al propietario. Aparte del precio, le tenéis que hacer la oferta de un alquiler con opción a compra, para que vosotros deis una pequeña entrada, lo más pequeña que podáis, dependerá mucho del propietario, pero bueno, siempre se tiene que intentar. El no ya lo tenéis que conseguir el sí. Que vosotros decís dos y al final son tres, bueno, ya habéis conseguido algo. Y después, pues los años, contra más años consigáis que os deje para irla pagando poquito a poco, pues más tranquilidad para vosotros. Eso no significa que en el momento que vosotros tengáis el dinero lo podáis pagar porque así ya lo tenéis seguro, ya va a vuestro nombre. Y con el alquiler con opción a compra, el propietario sabe que si en algún momento vosotros dejáis de pagar, él se queda la finca. Y todo lo que hayáis hecho. O sea que también es un riesgo. Por eso uno debe estar seguro cuando hace un alquiler con opción a compra que pueda ser capaz de pagar cada mes lo que ha pactado con el propietario. ¿Vale? Yo lo conseguí.
mi finca la tenían otras personas y resulta que la dejaron destrozada. Y el propietario, pues claro, como la destrozada, llena de trastos, de porquería. Cada vez que iba un cliente para comprarla, pues se desanimaba porque la gente no quiere encontrar la porquería de los demás ni sacarla. Y yo como digo, tengo tiempo, no tengo dinero, con mi marido fuimos y le dije, mira, yo me la quedaré, pero con estas condiciones. Evidentemente, el propietario primero me dijo que no y tal, y bueno, y al final me aceptó la entrada y me aceptó a 4 años. Claro, yo también ahora estoy intentando, o sea, tengo la seguridad de que la podré pagar, pero en algún momento, pues si tengo el dinero, lo pagaré todo y así ya sé que es mía. Es verdad que en estos 4 años me hace pagar un poquito más cada mes, como si fuera un pequeño alquiler, y no me lo descuenta del importe total. Pero para mí ha sido un milagro del universo que me haya sucedido esto, porque además es una zona que me gusta mucho, es casi llano, tiene un aljibe, bueno, tiene dos, una alberca, un aljibe, después tiene la casita, que sí, todo está viejo, todo está por reformar, pero ahí está. Y la reforma la vamos haciendo poquito a poco, mi marido y yo. Yo lo hago de una manera y él me ayuda de otra. Y así de esta manera lo vamos todo arreglando. ¿Que tardamos más? Tardamos más. ¿Que tardamos menos? Eso al final no importa. Lo que importa es ir haciendo poco a poco, tener ilusión. Lo más importante, el huerto y el agua. La tenéis que tener canalizada en el sentido de que cuando llueve podáis recoger el agua para regar. Podáis hacer un pequeño estanque para poder recoger el agua. Eso es lo más importante. Y la casa ya se irá haciendo. Porque mientras haya una cama para dormir y una cocina para cocinar, todo lo demás se va haciendo. Pero sí que es muy importante tener el agua y el huerto, que es lo que os va a dar de comer mientras estáis haciendo todo el trabajo de reforma. Y luego los árboles, cuidarlos mucho. Espero que os haya servido y cualquier consulta, ya lo sabéis, eh, hacerme las preguntas que queráis. ¿Vale? Un abrazo.